Vamos a empezar el cursado de esta materia que va a tener diferentes aspectos que ustedes pueden ir consultando en el programa y vamos a hacer esta introducción a ese contenido de la materia, pero además vamos a hacer una especie de pantallazo general a lo que está ocurriendo hoy en nuestro país en materia de educación sexual, en materia de leyes a nivel general, en lo que se refiere a la práctica clínica de la sexología y también ver qué está ocurriendo en relación a las teorías que sustentan nuestro ejercicio profesional. Vamos a empezar entonces con lo que era el contenido de lo sexual, cómo era visto allá por los años 1950 y antes. Ale Atucha, que es un reconocido sexólogo argentino que estuvo radicado mucho tiempo en el extranjero y del cual hemos aprendido la mayor cantidad de los que nos hemos formado en este país en el terreno de la sexología, él decía que las características tradicionales, las aceptadas del sexo, eran aquellas que él tituló como sexo oficial. Lo que era permitido, lo que era aceptado allá por los años 50 y antes para el ejercicio de la sexualidad tenía características bastante restrictivas. Y ellas eran que el sexo debía ser matrimonial, debía ser heterosexual, debía ser monogámico y también reproductivo. Todas las manifestaciones que estuvieran fuera de esas características eran consideradas de alguna manera anomalías. Cualquier manifestación, la homosexualidad, la bisexualidad, las múltiples parejas que pudiera una persona ir teniendo, el hecho de tener una sexualidad solamente para el placer y que estuviera separada de lo reproductivo, que estuviera fuera del sexo matrimonial, era algo mal visto, mal considerado. No era lo que estaba permitido y lo que estaba aceptado. Por supuesto que estas características siempre han sido aquellas que ha tenido que cumplir determinada clase social. No eran así para todo el mundo. Las élites, las clases dominantes, siempre han tenido permisos especiales que no estaban contenidos dentro de esta norma. Esta norma era más para el público en general, por decirlo así. Pero yo creo que además de esto, que también describió Luis María de Atucha, además de estas características de lo que es el sexo oficial, yo creo que antes de eso, después de eso, aún en el día de hoy, hay una característica que podemos encontrar no solo en el plano de la sexualidad, sino en el plano de las relaciones en general, y que tiene que ver con las normas patriarcales. El patriarcado que ha tenido a la humanidad desde hace tantos años, que es un tipo de modelo, de paradigma que considera que hay un grupo de personas que son los varones blancos, que son los varones heterosexuales, aquellos que tienen el poder sobre los demás y deciden y tienen una jerarquía específica sobre las demás personas que no tienen estas características, pero sobre todo sobre las mujeres, los niños y todos aquellos que no están dentro de ese pequeño grupo considerado como aquel que domina. Esa cultura patriarcal que es jerárquica, que no reconoce como iguales a todos los seres humanos, es algo que nos ha tenido, nos sigue teniendo, nos sigue determinando de alguna manera y generando mucha cantidad de situaciones de injusticia, de desigualdades y de inequidades, y dejando sobre todo manifestaciones diferentes, manifestaciones que no tienen que ver con aquello que es lo aceptado por el patriarcado,
con esas normas que el patriarcado marca tan fuertemente, que ha dejado fuera, a gran cantidad de personas que siguen hoy teniendo una posición subalterna con respecto a ese grupo de personas que serían estos varones blancos heterosexuales que tienen el poder. Y la característica del patriarcado sigue estando hoy presente, tal vez con más cuestionamientos que en otro tiempo, y esto es cierto, pero de todas maneras sigue regulando las relaciones entre los sexos, entre los géneros, y demarcando cómo deben ser las personas y quiénes son aquellas que tienen más derechos que otras. Bien, entonces, esto podemos decirlo, esto de lo que es el sexo oficial, sumado a las características del patriarcado, como para dar un pequeño pantallazo, como una ubicación a nivel general de lo que fue pasando antes de nuestro tiempo. Y también, por supuesto, como decíamos en esto, el patriarcado sigue estando hoy todavía muy presente. Podemos ver que a nivel legal en nuestro país en el último tiempo han pasado cosas realmente importantes. Si bien durante tantos años lo legal acompañó a esos principios de lo que fue el sexo oficial, de un tiempo a esta parte han ido produciéndose modificaciones que son muy auspiciosas, aunque insuficientes. Podemos ver de esta manera, por ejemplo, que salió a la luz la Ley Nacional 25.584, que lo que preveía es que las alumnas que quedasen embarazadas durante el transcurso del colegio secundario y demás, tuvieran la posibilidad de seguir adelante con su embarazo con miramientos especiales que contemplaran esa situación particular para ayudar a estas adolescentes y a estas jóvenes a que pudieran culminar con sus estudios sin verse afectados por eso mismo. Luego, también podemos ver la Ley 25.673, que es la del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que bueno, es una ley que también ayudó, ¿no es cierto?, que trajo determinada cantidad de elementos innovadores y que permitieron un avance en lo que es el acceso y la posibilidad de tener los elementos necesarios para gozar de una salud sexual, para poder elegir los métodos anticonceptivos y tener los recursos desde el Estado que esto requiere. También la Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se dictó en el año 2006, constituyó un avance porque dijo que había que dictar educación sexual en todos los niveles. No quiere decir que esto realmente se haga tal cual la ley lo ha dicho, pero por lo pronto son avances, son marcos que regulan, que dan determinadas pautas y que bueno, hay que ir haciéndolos cumplir, hay que ir controlándolos. También la Ley 26.485 del año 2009, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es una ley que ha venido muy a cuento de toda la situación que se está viviendo en lo que se refiere a violencia de género. Como todos sabemos, en nuestro país esto también es un fenómeno realmente notorio, importante. Se muere, hay una mujer que muere por razones de género cada 36 horas en la Argentina, de modo tal y una ley que de alguna manera ayudara a prevenir este tipo de violencia, por supuesto que era más que necesaria.
La ley 26.618 de matrimonio igualitario del año 2010 fue indudablemente un paso adelante en el reconocimiento de aquellas personas que son homosexuales, que eligen o que de alguna manera se vinculan, se relacionan y su objeto amoroso es homosexual. Y estas personas también pudieron tener, gracias a esa ley, la posibilidad de tener un matrimonio exactamente igual que las personas heterosexuales. La ley 26.743 del año 2012, el derecho a la identidad de género, un paso muy importante, y en esto nuestro país sí se puede decir que ha estado dentro de los países de avanzada al dictar una ley como esta en esta época. También tenemos que tener en cuenta, dentro de estas leyes del último tiempo, el fallo de la Corte sobre el aborto no punible, que esto fue del año 2012. Esto lo que hizo fue que se cumpla algo que ya estaba dentro de las leyes, y que es que en determinadas situaciones una mujer pudiese llegar a abortar cuando las condiciones así lo indicaran, es decir, que se cumpliera la ley, ni más ni menos, que ya estaba prevista. Tenemos por adelante, posiblemente durante este año, la reforma del Código Civil, y hay que ver qué es lo que ocurre dentro de ella, porque en algunos casos se está planteando que lo que fue el borrador en primera instancia no se respetaría como tal, y entonces temas como el hecho de la fecundación in vitro podrían ponerse en tela de juicio, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso, hay que estar atentos, porque esto sí significaría un atraso sobre lo que se venía planteando hasta el momento. Hasta ahí un poquito este breve resumen sobre lo que fueron las leyes en el último tiempo, que de alguna manera regulan lo que es el ejercicio de la sexualidad, el estudio de la sexualidad. Vemos ahora entonces qué pasa con las prácticas dentro del terreno de la sexualidad. Vemos que hay una sexualidad dividida. Por un lado está la sexualidad reproductiva y por otro lado la placentera. Dentro de la sexualidad reproductiva, es decir, en esto que es un derecho de poder dividir la sexualidad y tener para lo que es el plano de la reproducción la anticoncepción que corresponde, y que a esta altura todos sabemos que tenemos una anticoncepción segura en el caso de poder acudir a ella. Bueno, lo que ocurre es que, por supuesto, para las clases medias y altas ese acceso está garantizado, pero no así para las clases bajas, y esto es una cuestión de inequidad, indudablemente. El Estado es el que está obligado a proveer a los sectores más carenciados de la anticoncepción, y esa cuestión que debería llegar a tiempo, esa cantidad de anticonceptivos que tendrían que estar a disposición de las usuarias y de los usuarios, no siempre llega a tiempo. En algunos casos es interrumpido e indudablemente esto genera una serie de inconvenientes y también de embarazos no deseados. Como el tema del aborto no está todavía legalizado dentro de nuestro país, bueno, con una anticoncepción en los sectores vulnerables que no puede ser garantizada, aunque debería serlo, muchas veces las mujeres tienen que recurrir al aborto, pero el aborto sabemos que sigue estando todavía sin legalizarse, más allá de estos dos casos a los que hacía referencia recién, que contempla el aborto no punible. En el último tiempo ha habido un avance en lo que se refiere a que las mujeres han podido tener a su alcance el misoprostol y han podido abortar de una manera más segura mediante la utilización de este medicamento. Hay grupos feministas que se ocupan de que muchas mujeres tengan la información necesaria de cómo se utiliza el misoprostol. También hay médicos, por supuesto, que están muy comprometidos, gente de la salud en general,
y de hecho se ha podido reducir la tasa de muertes de mujeres con abortos usando el misoprostol, porque realmente su utilización hace que el riesgo se vea reducido. Entonces, para seguir avanzando y pasar a otro tema, en lo que se refiere a la práctica clínica, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento en los consultorios sexológicos? Vemos que uno de los temas más frecuentes, más recurrentes y que más angustia causan a los que asisten a la terapia es el tema de la disminución del deseo sexual en ambos sexos. Y más allá de cuál sea la situación de pareja, es una queja más que reiterada, esto de que el deseo les ha disminuido, de que notan una variación y que esa variación realmente los hace sentir menos contentos consigo mismos y con su propia vida. Esa disminución del deseo tiene muchas causas, por supuesto que el estrés, por supuesto que las presiones, los conflictos de pareja, las cuestiones relativas a las depresiones, que cada vez son más frecuentes. Y bueno, y esto es lo que me refería de los conflictos de pareja, que tienen realmente una preeminencia grande. No hace falta que abunde demasiado en detalles como para saber que la tasa de rupturas de parejas de hechos y matrimonios es cada vez más alta, que tanto en nuestro país como en los países desarrollados, bueno, llega a un 50%. Eso de los conflictos de pareja, ese tema también es muy frecuente en la consulta sexológica. Las parejas van a lo mejor porque tienen algún tema sexual, pero en realidad lo que aparece en el fondo es un conflicto importante en la pareja que muchas veces termina en una ruptura. En el caso de los varones siguen consultando por disfunción eréctil, sobre todo, seguido por la eyaculación precoz. Y esto también relacionado con una idea que sigue estando presente, de que la sexualidad masculina se expresa básicamente a través de un pene en erección y un varón que puede durar mucho tiempo con ese pene en erección. Entonces, esto que se convierte en un mandato, en una presión tan grande, termina, por supuesto, perjudicando a ese encuentro. Mientras más presión, menor posibilidad de manifestación del placer, del encuentro y del juego. También el tema de querer un orgasmo simultáneo se encuentra frecuentemente dentro de la consulta sexológica, también como un mandato, ¿no? Porque imagínense si es difícil tratar de excitarse los dos al mismo tiempo, que no falle la erección, que no falle la eyaculación, que la mujer esté al mismo tiempo que el varón excitada. Bueno, resultan todos requerimientos de una altísima presión que redundan en contra de la sexualidad. Por otro lado, y también en el último tiempo, hay un aumento importante de las personas que van porque no consiguen encontrar pareja y están muy preocupadas por ello. Es como que sí consiguen encuentros sexuales ocasionales, pero no el tener y el mantener una pareja. Esto sobre todo para aquellas mujeres que quieren ser madres, que lo consideran también como una presión. Les resulta dificultoso, ya cuando pasan los 30 años, no poder encontrar este compañero para armar ese núcleo familiar que para ellas es importante. Hay cada vez más manifestaciones fóbicas, cada vez hay más manifestaciones que tienden a no querer compromisos en el largo plazo, sobre todo en el caso de los varones. Y esto es realmente un motivo muy frecuente de consulta, de preocupación, y las mujeres dicen, bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿Dónde hay un varón que se quiera
comprometer, que quiera formar una familia, que quiera tener hijos, ¿no? Realmente es un motivo de preocupación. Dentro de lo que es el campo de la educación sexual, más allá de que esté esta ley a la que hacía referencia, esa educación sexual no termina de hacerse presente en los distintos niveles en los cuales debería estar totalmente ya incorporada, totalmente aceitada, porque falta la formación de los docentes, por un lado, y falta también el tema de considerar el placer sexual dentro de esos puntos, de esos elementos que se van considerando y dentro de esos conceptos que se van desarrollando, ¿no? Falta la formación de los docentes y falta el trabajo más a fondo con lo que se refiere a lo que es el placer sexual, que es algo que ha quedado un poco dejado de lado, más allá de que la ley es importante. En lo que se refiere a la prevención de la violencia de género, que ya vimos es un tema sumamente urgente y preocupante, esto está vinculado con el paradigma patriarcal al que me refería hace un rato, con esto de querer dominar el sexo femenino, de querer los varones tener un poder todavía sobre las mujeres, de no resignarse a que las mujeres puedan querer, decidir y desear más allá de ellos. Y es algo con lo que hay que luchar permanentemente porque lo encontramos como manifestación a cada rato. Bien, en lo que se refiere al matrimonio igualitario, que como veíamos está la ley, sí, y eso indudablemente ha sido un avance de nuestro país en relación a otros más que importante. En lo que se refiere a la ley de identidad de género, que también fue parte de ese avance de los últimos tiempos, hay que decir que es muy importante que las personas transexuales puedan tener un documento que acredite la identidad autopercibida, pero también hay que decir que esa ley falta de ser reglamentada en su totalidad y falta que se apliquen varios aspectos de ella para que las personas transexuales realmente puedan sentirse incluidas, puedan ser parte sin ningún tipo de discriminación. Bien, entonces, esto era lo referido a las prácticas. En relación a lo que hace a las teorías dentro del campo sexológico, podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, que habría que actualizar teorías porque muchas de ellas han quedado un poco rezagadas en el tiempo. Por ejemplo, el psicoanálisis, que se utiliza, que tiene una base importante en un desarrollo de lo que es la psicología profunda que realmente cuenta, en el último tiempo ha tenido una serie de aportes desde algunos autores y autoras argentinas también, que ustedes van a ver en la bibliografía durante el transcurso de la materia. La sexología en sí misma necesita, me parece, un ayornamiento, necesita un cuestionamiento, necesita salir de una lógica binaria que ha manejado durante mucho tiempo, necesita incorporar el concepto de complejidad más de lo que viene haciendo hasta el momento. Yo creo que tenemos que pensar que las teorías de género pueden ser un aporte, que pueden darnos algunos elementos nuevos y que debemos recurrir a ellos porque hay muchos autores que están trabajando dentro de Latinoamérica y dentro de Europa con conceptos que realmente dan cuenta de una complejidad y una diversidad mayor que la que veníamos sosteniendo hasta el momento en el campo sexológico. Y creo que nosotros mismos y nosotras debemos preguntarnos en nuestra práctica concreta si somos reproductores de alguna manera de ese sexo oficial que estaba definiendo hace un rato,
si de alguna manera seguimos sosteniendo con algunas de nuestras acciones, de nuestras prácticas, lo que es el paradigma patriarcal, si nosotros mismos como efectores, como profesionales de la salud, estamos conformes con nuestra propia vida sexual, porque esto es un punto de partida que es imposible de dejar de considerar. Y por último, yo diría que nos recordemos, tengamos presente permanentemente que nosotros, como profesionales de la salud, no tenemos la obligación de curar, pero sí la de no enfermar, de modo tal que el estudio permanente, el avance, el cuestionamiento de nuestra propia acción y de lo que vamos incorporando es algo que debemos hacer permanentemente como una responsabilidad, como un deber que nos va a hacer a todos, creo, tener una mejor visión de nosotros mismos y de la sociedad. Bueno, vamos a vernos en todo el desarrollo de la materia. Estoy para lo que necesiten.